Bueno, bienvenidos a la séptima y última jornada del cuarto seminario de comunicación científica digital. Estamos llegando ya a la última parte con dos charlas de clausura de primer nivel. Hoy vamos a estar en primer lugar con el doctor Guillermo Sequera. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Gracias por el aguante, ¿eh? Un gusto saludarte. Y bueno, y más tarde vamos a estar con el bioquímico Ariel Insaurralde. Solamente para poner en contexto, ¿verdad? Sabemos que mucha gente le conoce, pero Guillermo Sequera es médico por la Universidad Nacional de Asunción, tiene una maestría en salud pública por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España, y otra maestría en metodología de la investigación en ciencias de la salud por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente está cursando su doctorado en medicina preventiva y salud pública en la Universidad de Barcelona. Es más conocido por su cargo de director general de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social del Paraguay, y también es investigador del Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores PRONI del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces está con nosotros hoy el doctor Guillermo Sequera. Adelante, Guillermo. Bueno, gracias, Eduardo. Gracias por la presentación y gracias por la oportunidad también de contar un poco la experiencia. Me pediste que hable un poco del tema de la comunicación en pandemia. La verdad que yo no soy experto en comunicación y fue un aprendizaje en todo este proceso, ¿verdad? Lo que voy a contar un poco fue la experiencia, hoy ya cuando tenemos ya los casi 2 años, ¿verdad? De los eventos. eh, Mirar un poco por una vista panorámica todo lo que pasó y voy a comentar algunos hitos comunicacionales que se fueron viendo se fueron dando, perdón, durante ese periodo, ¿sí? Así que, bueno, como ustedes saben, yo creo esta imagen en movimiento ahí nos muestra las dos curvas que tuvieron todos los países de Sudamérica, una gran ola al principio y una gran ola al final, y nosotros que tuvimos una ola más o menos tardía, aplanada y una gran ola al final. ¿Sí? Esto es de muerte por millón de habitantes. Entonces, prácticamente todos los países tuvieron dos grandes olas. Y eso, escojo el ejemplo de Chile porque lo tiene bien marcado, ¿verdad? Una primera ola así más o menos en abril, mayo, junio, muy importante, como lo tuvo Ecuador, Perú, Bolivia, casi todos los países andinos, Brasil también, Argentina un poco menos, y Uruguay y Paraguay prácticamente no tuvimos. Y, y bueno, mientras el norte del mundo, Europa, tenía un poco más antes, ¿no? Febrero, marzo, fue principalmente el pico. Y, pero fíjense cómo la segunda ola prácticamente van eh, danzando eh, una sobre otra, ¿no? Prácticamente simétrica, ¿no? Entonces, nosotros desde el principio siempre hablábamos del tema de aplanar la curva, ¿verdad? ¿Y cómo se hace esto? Bueno, aplanarlo así en este caso. Y prácticamente hicimos esto, ¿verdad? Esa primera ola no tuvo un pico, se postergó, se aplanó y luego vino otra gran ola que fue difícil bueno, prácticamente imposible de contenerla, ¿verdad? Entonces, en términos prácticos, voy a dividir la sesión en diferentes periodos de estas olas que tuvimos, ¿sí? Prácticamente, nuestra pandemia tuvo una primera ola, y voy a explicar un poco de la gestión de la comunicación, como estuvimos enfocados allí. La primera ola abortada, digamos, ¿verdad? Que no ocurrió, donde casi todos los países tuvieron, y en nosotros y muy pocos no tuvimos. Tuvimos una ola tardía, aplanada, ¿sí? Un segundo momento, ya con la apertura progresiva. Luego la ola gran importante, donde entra P1 gamma, la variante de Manaus, muy importante. Y bueno, ahora estamos en un ligero ascenso, pero en prácticamente una meseta ya por abajo, prácticamente sin casos, con un 100% de casos de Delta, ¿verdad? Bueno, eso podemos hablarlo más adelante. Esto se explica también desde el punto de vista genético, ¿verdad? De la genómica de los virus. No había prácticamente ninguna variante de preocupación al principio. Luego cuando ingresa esta verde aquí, es cuando se presenta la P1, ¿no? Que es la que presenta la curva principal. Y luego, aunque el lila aquí ya es prácticamente el 100%, que es, digamos, es la variante delta, eh, no hay prácticamente cambio. Bueno, pero vayamos al principio, ¿verdad? Esto no es algo así, me parece muy fácil cuando contamos todo lo que ocurrió y en realidad fuimos haciendo paso a paso todo, ¿verdad? Y aprendiendo en eso. Recordemos que en diciembre aparece el primer caso, nosotros ya estábamos pendientes, de hecho, sí, no creo que me hayan seguido ahí en el Twitter, porque cuando eso tenían no llegaba ni a 500 seguidores, pero yo ya empezaba a hablar de esto,
pero la verdad que con mucho escepticismo también. Primero de que llegue, como poco llegar a un par de casos. Y mucho con respecto a que el virus no era tan grave como parecía, y esos videos que veíamos de China eran muchos montados, eran otros problemas de salud, no prácticamente, no prácticamente COVID. Pero bueno, luego nos cae la ficha, ¿no? A finales de enero, ya con las señales, con los datos más, eh, lastimosamente digo, desde la ciencia de Occidente, ¿verdad? Que es mucho más hegemónica y a la cual nosotros comprendemos más, eh, ya los datos eran un poco más, por lo menos con nuestros códigos, y empezamos un poco a creer de lo que estaba, de lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Siempre con China ocurre, es otra cultura, ¿verdad? Es otra cosmología, ¿verdad? De valores, de principios, por más de que tengamos el mismo método científico, hay otros valores, ¿verdad? Igual pasa con Rusia, después vamos a hablar un poco más adelante también de eso, porque cómo eso impacta en el diálogo científico que vamos a tener, y a partir de ahí, obviamente, cuando hacemos transferencia a lo real, a las políticas de salud, cómo eso se transfiere en valores diferentes que podemos tener en las diferentes sociedades. Pero bueno, fueron un montón de medidas que fuimos tomando, desde migraciones, la gente que venía de no solamente de China, Italia, de España. Bueno, no voy a recorrer todo esto porque voy a tardar muchísimo, pero em, con un febrero, marzo, que ustedes recordarán que tuvimos eh, una epidemia de dengue, pero gigantesca. O sea, epidemiológicamente nosotros estábamos con otro ruido en nuestro territorio. ¿Sí? Teníamos casos muy raros, teníamos muchos casos de influenza de tipo B en enero, que es raro en verano tener muchos casos de influenza de tipo B. Entonces nosotros nos imaginábamos que íbamos a tener un invierno con una ola de influenza de tipo B muy grande, para lo cual también estábamos preparando un plan de invierno, que llamábamos ahí por enero, febrero. Ni nos imaginábamos lo que iba a venir con el COVID. ¿Sí? Estábamos a full con dengue, y bueno, también siguiendo un poco lo que iba pasando a nivel global y los pasos que íbamos dando como un plan nacional, una respuesta nacional, pero ni tenía la envergadura de lo que finalmente fue. Bueno, y bueno, como todos saben, Wuhan, China, el norte de Italia, el primer caso en Brasil, y ahí cuando dijimos, bueno, cuando Brasil tiene caso, nosotros vamos a tener. Yo creo que habíamos dicho en algún momento en alguna conferencia, ¿no? Cuando Brasil estornuda, Paraguay tiene una neumonía, es una neumonía grave. Eso lo puede aplicar en términos no solamente epidemiológicos, sino también sociopolíticos y económicos, ¿no? Y bueno, Ecuador también, creíblemente antes que otros países mucho más conectados, Ecuador presentaba unos casos en Quito de gente que venía de España y los tenía aislados allí. Y bueno, hay una plataforma muy interesante por si les interesa este mundo de las epidemias, que se llama EpiRisk, donde vos podés mirar que en las ciudades, hacer clic sobre Asunción y ver el riesgo que tiene. Si en Madrid hay un brote de uno, pones la cantidad de casos, la cantidad de la capacidad de contagio, el R0, ¿no? El índice básico de reproductibilidad de esta enfermedad, y ves un poco cuál es la probabilidad de que ese brote llegue a Paraguay en cuánto tiempo. O con Miami, o con Bogotá, o con San Pablo, o con Buenos Aires, puedes jugar un poco, ¿no? Entonces yo saqué una foto de unas ciudades que estuve probando, y te sale el riesgo y las probabilidades. Bueno, y nosotros ya veníamos un poco mirando esto, ¿no? Las probabilidades de que venga, hasta que tuvimos ese primer caso que viene de Ecuador, que no tenía circulación comunitaria, que nosotros le contamos a Ecuador, mira, tener circulación comunitaria. Eh, y fue difícil eso manejarlo comunicacionalmente, porque diplomáticamente fue un problema. La ministra de Ecuador llama al doctor Mazzoleni y prácticamente lo embreta a decir: me estás acusando que tengo circulación comunitaria. Esta persona estuvo en Guayaquil, allí no hay casos, yo tengo 5 casos solamente en Quito y vinieron de España. Y el doctor Mazzoleni dice: no, tengo un caso, lo volvimos a hacer, es confirmado, tener circulación en Guayaquil. Bueno, no pasó 2 semanas que la ministra de Ecuador tuvo que renunciar, y todos sabemos lo que fue la historia de Ecuador, ¿verdad? Eh, pero hay unos cuantos días después otro caso de Argentina, que también la misma historia, ¿eh? Una persona, cuando Argentina tenía solamente 8 o 7 casos, o 14 casos, algo así, en Buenos Aires, nosotros tenemos una persona que viene en coche manejando desde Córdoba, viene tosiendo, bueno, era coronavirus, ya estaba internado, estaba muy grave esta persona, que termina falleciendo más tarde. Pero hay otro caso que estuvo en Córdoba, que estuvo en la comunidad y se contagió, ¿no? Avisar a la Argentina de que tiene casos, y bueno, tampoco nos hicieron mucho caso, ¿no? O sea, como le estábamos comentando a 2 países que tienen circulación comunitaria. Entonces, ¿quién tiene circulación comunitaria en Latinoamérica, ¿no? Y antes que empezara a acusarnos, que nosotros dijimos, bueno,
dejemos de acusarle a nuestros vecinos que tienen y no nos cuentan, nos estará pasando lo mismo, ¿verdad? Nosotros una capacidad de testeo de 50 test por día, esperando de que nos venga de China o de Italia o de España, ya la tenemos adentro. Entonces lo que hicimos, revisamos una base de datos de los hospitales privados que tienen los seguros privados tipo Asigmed, ¿no? Que tiene La Costa, Santa Julia, o el grupo Migones. Principalmente trabajamos con Asigmed, que tiene un grupo más grande de hospitales, y vimos y dijimos, ¿cómo un médico llamaría COVID sin decir COVID? Porque no tenía ni nombre en ese momento, creo que la enfermedad. El nuevo coronavirus lo llamamos. Entonces, ¿cómo lo llamaría el médico? Lo llamaría neumonía típica, neumonía viral, neumonía bilateral. Bueno, y con estos nombres, con esta clasificación, empezamos a buscar cómo se movían en los históricos este tipo de diagnósticos en los pacientes ingresados en enero, en el verano, Paraguay, ¿no? En enero, en febrero, 2017, 18, 19. Y vimos que había alrededor de 40, más o menos en los históricos. Y enero, febrero de 2020 teníamos más de 140, o sea, más de 3 veces las neumonías atípicas estaban aumentadas dentro de un contexto de una epidemia de dengue potente. Entonces, ahí estaban ya las cartas tiradas, ¿no? Teníamos que leerlas nada más. Teníamos la epidemia ya circulando en la comunidad, tomando fuerza, ¿verdad? Y bueno, por eso creo que fuimos uno de los primeros países en tomar la medida. Que no nos dejaron, ¿eh? No nos dejaron, digo, nos pusieron trabas desde Washington, desde la OPS, no trabas, sino que argumentos técnicos de que hay que demostrar de que hay circulación comunitaria para, para, para tomar una medida tan grande como la cuarentena, ¿no? Y bueno, eh, pesó más en nuestro discurso, no todo lo que les conté antes, sino que teníamos, y este es el gráfico, cómo era nuestra epidemia. Imagínense, estos son los últimos 10 años, los picos de epidemias de dengue, y fíjense lo que fue enero, febrero de 2020. De tener un pico alguna vez de casi 10.000, 15.000 casos, estábamos teniendo 10, perdón, de 3.000, no sé, teníamos casi más de 30.000 casos de dengue por semana. Eso rompió todos los históricos. Y bueno, fue eso un poco, que teníamos al personal del banco totalmente agotado, no, sin vacaciones, con una epidemia potente en circulación y en riesgo con un sistema de salud que todos conocemos, precario, de tener una epidemia muy grande de coronavirus. Entonces, bueno, comunicacionalmente nosotros estábamos enfocados en dengue, ¿verdad? Todas las bombas venían desde el punto de vista comunicacional fuera del gobierno, o sea, de los medios y también desde el Congreso, por ejemplo, a que había que hacer, eh, había potencial la respuesta con respecto al dengue. Y el dengue es una epidemia que conocemos bastante bien, sabemos qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? De ahí a que no hagamos es otro gran trecho, ¿verdad? Pero, pero toda la comunicación estaba enfocada en el discurso del dengue, un discurso ya repetitivo, muy pocas cosas nuevas que contar. Eh, Trabajamos, de hecho esa epidemia de dengue la trabajamos, yo creo de manera bastante inteligente, mucho más que la anterior, porque empezamos desde septiembre a octubre y fueron, creo que las primeras estimaciones, nosotros en octubre sabíamos que íbamos a tener una epidemia 5 veces más grande que la anterior, y eso creo que nunca antes se había dicho, ¿verdad? Ya dimensionamos, dijimos más o menos cuándo va a estar el pico, empezamos un poco a jugar con esto, con los datos previos. Empezamos a jugar un poco con la epidemiología, con los datos históricos, tratar de ver un poco qué pasaría en el futuro. Y creo que fue la primera vez que se dijo de manera así categórica, esto va a tener esta dimensión. De hecho, epidemiólogos clásicos eh, mayores que yo, ¿verdad? Me retaban, mira, Guillermo, te estás arriesgando a decir lo que va a pasar, nunca se sabe mucho con el dengue. Y bueno, aprendimos a acertar, ¿no? A trabajar modelos matemáticos interesantes. Con equipos empezamos como Soleni tuvimos mucha apertura de sumar gente nueva, tenemos repatriados del CONACYT a Paraguay, epidemiólogos que estaban en el Brasil, que querían volver a Paraguay. Fue una gran oportunidad de sumarlos. Entre eso también sumamos a Pastor, creo que todavía ahí no era formal, pero ya venía ayudándonos. Bueno, hay un montón de gente que es PhD, que más allá, yo creo que una cosa interesante hizo la pandemia, los dejó a los médicos fuera de, aunque siguen ahí, los médicos tenemos un poco ahí como una, voy a decir, como que nos gusta tener el micrófono, ¿eh? Eh,
pero yo creo, no sé si perdimos, pero se les dio, o las otras profesiones, como los biólogos, los matemáticos, todos los otros, los bioquímicos, que aportan muchísimo a la salud, tuvieron voz en esta epidemia. Yo creo que eso fue fundamental. Y sabían mucho más de virología, de epidemiología y de la epidemia en sí, que los médicos. Yo creo que eso se vio en el mundo. Yo creo que en Paraguay eran los médicos los que más hablaban y aún así se dio espacio a otros, pero en el mundo los virólogos, de epidemiólogos entendieron la epidemiología como algo eh, donde la medicina es una parte nada más, ¿no? Eh, Fueron los que lideraron un poco el discurso o estaban un poco más al día de todo lo que iba ocurriendo y los médicos prácticamente se acostaron al tratamiento individual, ¿no? A qué medidas, a cómo tratar al individuo enfermo. Era que en realidad la visión médica, ¿no? La visión epidemiológica o de salud pública, un poco del todo, que dependen un poco más de otras profesiones, ¿verdad? Donde la medicina es una parte más y no al revés, ¿sí? Yo creo que eso fue un gran ejercicio como sociedad nuestra y de la salud pública, ¿verdad? Que no es solamente de los médicos, ayuda de la ciencia de la comunicación, de los sociólogos. Eso fue un ejercicio muy importante para nuestra sociedad. Bueno, entonces, un momento comunicacional muy centrado en dengue, a pasar a otro de incertidumbre total, que no le voy a ir profundizar, que seguro que discutieron muchísimo, pero para nosotros fue un aprendizaje del día a día, de discutir eh, con científicos y la discusión científica que no está de acuerdo, ¿verdad? Y eso llevarlo a las redes y gestionar un poco de eso. Yo creo que eso a los científicos les cuesta mucho eh, gestionar cómo se fanatiza la comunicación en las redes, se pasa a un Olimpia Cerro, a posiciones científico-académicas, ¿verdad? Cuando la ciencia realmente evoluciona de esa manera, ¿verdad? Em, bueno, desde la parte comunicacional empezamos a usar el ejercicio de compararlo con otros virus. Bueno, comparemos con el sarampión, comparemos con un impacto de influenza. Y estaba ahí nomás coronavirus, no era tan grave, ¿eh? O sea, yo me animé a decir ahí por enero, inicio de febrero, que prácticamente, bueno, calma, esto no es tan así como se dice. Esperemos poco a ver qué pasa, ¿eh? Tenemos la influenza mata muchísima gente cada año, mata muchísimos niños, el virus sincitial respiratorio mata muchísimos niños también, más de 100, casi 200, ¿verdad? Y el coronavirus no sabemos mucho, veremos. Em, bueno, allí también las primeras medidas de contención, el cierre. eh, para nosotros fue la creación de los modelos matemáticos. Ahí ya trabajamos con Pastori, la gente de la Politécnica, gente de la Universidad Autónoma, investigadores de otras ciencias que nos ayudaron muchísimo a tratar un poco de predecir esto. Y nos equivocamos muchísimo. Y ahí está el aprendizaje realmente. Ahora, desde el punto de vista comunicacional, yo me equivoqué muchísimo, ¿verdad? Esa presión por saber qué va a pasar próximamente, de haber acertado un poco con el dengue, y, pero teníamos el problema que con el dengue teníamos un histórico de 10 años que nos daban, que alimentaban los modelos para poder predecir con mayor precisión, pero ahora estábamos con algo que no teníamos historia y no podíamos alimentar perfectamente un modelo al cual nosotros también le metíamos otras variables como la misma cuarentena, que no sabíamos el nivel de acatamiento, no sabíamos cómo esa cuarentena que fue tan buena, 1 mes y medio más o menos, fue muy buena, frenó todito, pero nosotros no creímos que iba a ser muy buena. Creíamos que el acatamiento iba a ser relativamente malo y que igual la epidemia porque lo hizo Perú, porque lo hicieron otros países y la epidemia igual creció. Es probablemente porque la epidemia estaba mucho más avanzada cuando ellos toman la medida, por más que cronológicamente es al mismo tiempo, 1 o 2 días de diferencia con nosotros, pero la epidemia estaba mucho más madura ya en la comunidad y tomando mucho más fuerza. Entonces, ahí la cuarentena sirve más para mitigar el impacto y no tanto para frenarla como fue en Paraguay. En ese momento la comunicación estuvo centralizada. El Ministerio de Salud era el puesto comando de toda la comunicación. El doctor Mazzoleni en algún momento me llamaba a mí en alguna conferencia, pero él lideraba todo. Era un poco la política suya y el equipo de gobierno de centralizar. El doctor Mazzoleni tenía realmente una alta capacidad yo le explicaba una vez nada más y la verdad que después terminaba explicando mejor que yo. Cuestiones moleculares, cuestiones epidemiológicas, cuestiones más allá de salud pública. Y bueno, era un discurso centralizado, no solamente en el Ministerio de Salud, sino centralizado en su imagen. ¿Sí? Bueno,
se suspendieron las clases, no voy entrar a poner fecha de todo esto. Para nosotros fue un ejercicio de vigilancia, de hacer árboles de contacto. Esto es un árbol de contacto de un caso que recordarán, el caso del militar que fue a Paraguarí, bueno, muchísimos casos de estudio de contacto, árboles infinitos, que con ninguna otra enfermedad tuvimos que hacer. O sea, nosotros hacemos este tipo de trabajo con un montón de otras enfermedades o con sospechas de otras enfermedades, pero esto prácticamente nos agotaba porque era infinito hacer estos árboles de contacto y empezar a meter, a llamarlos. Los recursos que teníamos eran ínfimos para lo que había que hacer realmente. Y bueno, yo también con alguna salida como esta, ¿no? Tenemos que empezar a contagiarnos. ¿Qué pasaba? En los modelos, nosotros teníamos que tener algunos casos. O sea, nosotros sabíamos que la epidemia tenía que ocurrir, pero tenía que ocurrir de manera controlada. Y había semanas que no teníamos ni un caso y a mí me estresaba eso. Yo quería tener casos, ¿verdad? Pero de manera lenta, ¿verdad? O sea, yo digo, el equipo de vigilancia, queríamos tener, pero de manera controlada. Que se contagie la gente joven, que se contagie, o si hay gente mayor, bueno, pero que sean de a poco y que el sistema pueda digerir eso. Y es un poco lo que ocurrió en esa segunda etapa. Es un poco lo que ocurrió un poco en esa segunda etapa, ¿no? Una ola que en ese momento lo veíamos como una super ola, pero en realidad una ola aplanada, ¿no? Y bueno, la verdad que tuvimos apoyo de la iglesia, la verdad que la iglesia nos ayudó mucho, la iglesia católica, alguna que otra discusión, pero siempre se sentaron a discutir, no así otras iglesias, que con otras iglesias tuvimos más roces, otras mayor afinidad, pero con la iglesia católica en general, la verdad que no sé si era una línea de gobierno, supera un poco a mí las negociaciones que se dan a otros niveles, pero la verdad que fue realmente loable lo que hizo la iglesia. Y eso es muy importante en términos culturales, ¿verdad? Hacer algunas misas al aire libre, promocionar el uso del tapaboca, ¿verdad? Alguno que otro se salía, pero en líneas generales, sí. ¿No? Desde el punto de vista de la academia, las universidades con su Zoom discutiendo proyectos, con así que nos ayudó muchísimo, proyectos que todavía están dando frutos, y otros que por ahí la capitalización no es tanto el producto directo de lo que generaron, ¿no? Una innovación, un respirador nuevo, unos nuevos tapabocas que diseñaron, sino el proceso de articularnos, ¿verdad? De que salud, que la Facultad de Medicina se siente con la Politécnica y con biología y con química a discutir, ¿no? Sí me llamó la atención y yo creo que también es un ejercicio que no todas las facultades, porque la Facultad de Economía, por ejemplo, no tomó, no estoy hablando solo de la UNA, pero también de otras, como que quedó muy en el ambiente de salud. Por ahí un poco comunicación, por ahí un poco ciencias sociales, ¿verdad? Pero faltó que filosofía discuta esto, ¿no? ¿A quiénes vamos a dejar morir? Porque esas son discusiones sí, sociales muy amplias que tenemos que discutirlo los eticistas, los filósofos deberían discutir, o por lo menos catalizar este proceso, llevar al extremo o llevar a la comunidad a este tipo de discusión, por más de que no estemos de acuerdo, estas cosas tenemos que discutirlo. Esto no puede estar decidiendo el médico en su día a día. Eh, Tendría que decidirlo sobre un consenso o sobre una discusión que se da en la sociedad, ¿verdad? No él solo. Por eso es que el médico se cree Dios, ¿verdad? Porque el resto de la comunidad no discute estas cosas. Entonces yo creo que fue una buena oportunidad que filosofía, que economía, el medir el impacto de las medidas de la pospandemia. Bueno, me ilusioné mucho que eso suceda, pero bueno, todavía estamos a tiempo. Pero bueno, desde el punto de vista de salud, ahí Ana Magalí Martínez, yo creo que lideró cosas muy interesantes desde el X. Eh, bueno, el sector privado también hizo lo suyo, obviamente con fines de lucro, pero bienvenido. Nosotros no producíamos tapabocas, no producíamos nada. Hoy podemos decir que Paraguay produce. Y bueno, el bienvenido a Paraguay, ¿verdad? Del lavamanos, que hoy sabemos que poco realmente ayuda al COVID. Ayuda, pero muy poco, pero sí ayuda muchísimo a un montón de enfermedades gastrointestinales. Bueno, tenemos datos de eso muy interesantes. También, obviamente, que no hayan ido los niños a clase, eso también mermó un montón de infecciones, hasta piojos. No había en el Paraguay, ¿verdad? Entonces, en esta etapa es donde la cuarentena inteligente, ¿verdad? Un poco vamos quemando de diferentes etapas donde la cuarentena inteligente, el espíritu era ir incorporando, de acuerdo
al PIB que aporta, o sea, cuánto mueve la economía ese sector y cuál es su capacidad de adherirse a los protocolos, se iban activando, ¿verdad? Sabemos esto que la adherencia no era total, que principalmente se daban en las áreas urbanas más que nada y ahí solamente Asunción. En el resto cada vez menos era el acatamiento, ¿verdad? Pero bueno, logramos ese aplanamiento de la curva. El sistema de salud en ese momento no se vio saturado, estábamos a tope, pero no estaba saturado. Lo que sí fue la tercera capa, ¿no? Ahí recordarán que la empieza en Brasil, perdón, en Ciudad del Este a tener el principal pico. Si vemos solamente Ciudad del Este sí hace una curva, así como la de Chile, un pico y luego descansa y luego otro pico, ¿verdad? Y bueno, toda la historia que saben del avión chino que trae las mercaderías que no eran las que se compraron. Bueno, toda una historia que a mí me supera, que podemos discutirlo en otro momento, pero que sí socava mucho la credibilidad del discurso. Yo creo que ahí también esa, del punto de vista comunicacional, con la y figura de Mazzoleni centralizada con el Ministerio de Salud, como que se va resquebrajando, ¿no? Em, y ahí entramos nosotros en la siguiente etapa, la etapa 3, bueno, esto era toda la cuarentena inteligente. Hubo un plan que no se promocionó mucho, ¿eh? El plan EPOA Paraguay, si ven en la página de vigilancia, donde nosotros queríamos transferir un poco del Ministerio de Salud a los gobiernos locales, como lo intentamos hacer con el dengue, porque todo cae sobre salud, ¿sí? Eh, la recolección de la basura de las casas cae sobre salud, ¿no? Eso en el caso del dengue. Entonces, los gobiernos locales tienen que empoderarse de esto y hay soluciones. Nosotros podemos discutirla con el gobierno local, podemos darle recomendaciones, pero no podemos hacernos cargo el 100%. Y con el COVID también había medidas que se podían hacer. Entonces, habían recomendaciones. Si tu territorio, tu municipio estaba en rojo, en naranja, en verde, ¿qué se puede hacer? Recomendaciones que no eran obligaciones. Y a partir de ahí, más o menos, sacábamos nosotros los decretos, pero en realidad un plan que estaba escrito, que se promocionó muy poco, ¿eh? Bueno, y entramos en esta fase que es la fase más dura, la fase que todos tenemos en la memoria. O sea, todos tenemos algún familiar que cayó por COVID grave o falleció, ¿verdad? Eh, que la epidemia del punto de vista genético estuvo dominada por esa nueva variante y el contexto de que no teníamos vacunas. Éramos el último país prácticamente que no estaba recibiendo vacunas. Y las negociaciones allí con COVAX muy bien, pero COVAX nunca llegó. Y bueno, la desesperación de la gente en buscar tratamientos alternativos. Allí entra la ivermectina, que todos saben, y bueno, podemos discutir también la utilidad o no, o el dióxido de cloro, o un montón de otras, con menos, no digo luego evidencia, sino con menos estudios, por lo menos la ivermectina por lo menos tiene muchos estudios ya hoy. O casos extremos con Remdesivir, ¿verdad? El Remdesivir es una droga que se debería utilizar de manera muy específica y en Paraguay se usaba como agua, carísimo. eh, un poco ahí nos tocaba ese rol rector que tiene que tener el Ministerio de Salud sobre los tratamientos o procedimientos médicos. ¿Qué significa esto? Se saca un protocolo, en el protocolo hay Remdesivir, pero solamente en estos casos. Pero no con una visión de que porque es caro no compro para el resto. No, porque la evidencia dice que solamente se usa para estos casos. ¿Sí? La evidencia clase A1, ¿sí? De primer nivel. Entonces, eh, los protocolos que nosotros hacemos en el Ministerio de Salud se basan en esos niveles de evidencia. Entonces, no es que estaba prohibido. ¿Qué pasa? El sector privado, que sí tiene un interés de lucro, y en el cual los médicos y muchos médicos tratantes no siguen protocolos y juegan un poco, juegan, digo, van probando otras drogas, salen un poco del protocolo, pero se hacen cargo de ello. Generan una inequidad con el sistema de salud, muy perversa. Y eso, como cuento el caso de Remdesivir, pero ocurre con un montón de otras cosas. Entonces, tenemos médicos de recetar Remdesivir ambulatorio, que esto está mal, pero bueno, se hacía y muchos hospitales privados hacían y generaron una inequidad con el sistema de salud. Entonces, un paciente iba al sector público o al sector privado pagado por el público y no recibía Remdesivir porque el protocolo del Ministerio de Salud decía que no hacía falta y la persona reclamaba porque percibía que el que estaba en el privado tenía más medicación y esto es muy perverso. Y esto es solamente un ejemplo de lo que ocurre todos los días en el Ministerio de Salud. Una falta de rectoría del Ministerio. ¿Por qué? Yo creo que y me tocó a mí discutir cuando venían las sociedades científicas,
sociedad de infectología, sociedad de neumología, diferentes sociedades, y discutíamos el tratamiento, y yo me plantaba con la evidencia y me traían el artículo para este artículo y dice, bueno, pero este artículo, la calidad de evidencia es muy baja. Yo te traigo, yo no me voy a poner a discutir los artículos. Yo te traigo la revisión hecha por el NIH, ¿verdad? De los Estados Unidos, que es como el Pentágono en salud. ¿Verdad? Yo te traigo ya la revisión GRADE que hizo el NICE en Inglaterra. Ellos este artículo que vos me estás viendo, ellos ya discutieron esto y le pusieron este nivel. ¿Por qué nosotros vamos a estar revisando, digamos? Bueno, y esta, yo siempre decía, a mí me falta tener la Sociedad Paraguaya de Salud Pública, que, porque que incorpore un poco este factor, más allá de que tenga un poco una visión un poco más holística del problema para poder implementarlo para hacer compras. ¿No? Porque de salud pública hay que tener eso. Y era el equipo del Ministerio de Salud que quedaba como que queríamos nosotros guardar dinero, nomás no gastar. ¿Verdad? Que también, porque no podemos estar tirando manteca al techo, porque la plata es limitada, ¿verdad? Y podríamos priorizar otras cosas, pero no estar desangrándonos con medicaciones. Hoy, el decidir contundente que no sirve para cómo se usó en Paraguay. Pero bueno, hay un poco, pongo un poco, yo creo, la pizca, yo sé que están varios comunicadores y tienen que escribir sobre esto, así que yo creo que es una línea súper interesante a desarrollar en el Paraguay. Y ocurre con ivermectina también, ¿verdad? Más drástica, pero con remdesivir hay más grises y es mucho más interesante y muestra lo perverso que puede ser esto, con vacunas, con un montón de cosas, ¿no? En el día a día. Bueno, ahí fue la crisis del gobierno, ¿no? Cambian a Mazzoleni, entra el doctor Borba, y se incorpora otra visión comunicacional, ¿no? Se trabajaba más desde el punto de vista no centralizada en la imagen del doctor Borba, sino con un equipo. Entonces salíamos nosotros en la conferencia del doctor Borba, luego ya ni siquiera salía él, pero cada componente prácticamente hablando. En algún momento, en este momento de mucha crisis, también se le cambia al ministro de Comunicación y bueno, tenemos un nuevo ministro de MITIC, un nuevo viceministro de Comunicación, Hugo Alonso, y nos propone también el viceministro hacer como una plataforma fuera del Ministerio de Salud, dando un poco una perspectiva de gobierno, ¿verdad? Que está apoyando, no solamente salud, porque era un poco un auxilio nuestro, ¿verdad? Parece que nosotros nomás manejamos esta pandemia y todos los otros ministerios como que hacen lo que pueden y cualquier cosa, allá está salud, ¿no? Entonces, con esa idea se intentó, pero en la vorágine de todo esto no prendió, ¿eh? Se nos pasaron los meses y bueno, nos encontrábamos ya en un momento con el inicio del descenso. Y bueno, no digo no fue necesario, pero no llegamos a cuajar esa idea que me parecía una idea interesante. Al final, el liderazgo comunicacional estuvo siempre centralizado en salud. Es cierto, desde el MITIC, muchísima ayuda. Nunca es suficiente, como siempre decimos. Siempre los fondos llegaban tarde, estaban ahí, pero llegaban tarde. La burocracia, me tocó aprender un poco los tiempos de la burocracia, son perversos. Eh, y bueno, creo que ahí la comunicación fue un poco, bueno, en todo el momento, todas sus críticas, pero allí fue más de contención, ¿no? Allí fueron las grandes marchas y marca un poco allí el momento que llegan las vacunas, 4.000 miserables vacunas, ¿no? Rusia, que nos pone bandera también en Paraguay. Aquí ya en términos políticos, la diplomacia vacuna empieza a jugar aquí. Ponen Paraguay, ponen Bolivia, ponen Argentina, ¿no? Está tocándole las orejas, ¿verdad? Al jefe del barrio. Y bueno, luego también Estados Unidos que con 2 millones de vacunas prácticamente cambia el transcurso de... perdón. Hola, Uy, Guillermo, ahí no se te escuchó, pero ahora a ver si puedes hablar. volví, ¿verdad? Yo no sé si me estoy quedando sin batería, voy a mirar un poco porque me está Vale, avisando algo. sí, pero se te está escuchando. ¿Sí? Sí, sí. Ah, no, estoy con muchísima batería. Bueno, están escuchando bien, Edu, ¿verdad? Sí, sí, súper claro, súper claro. Genial. Bueno, ahí volví a poner mi pantalla completa, ¿se ve? Sí, 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 se ve bien. Genial. Bueno, bueno, ahí un poco se calman las aguas, digamos, cuando llegan la cooperación internacional, ¿verdad? Eh, y ese momento crítico, ¿verdad? De ser el país de estar entre los ejemplos de buena gestión de la pandemia, hasta entre los coleros, bueno, nos tocó a todos.
este campeonato perverso, campeonato mundial de quién maneja mejor la pandemia, ¿verdad? Me tocó decir un poco varias veces cuando estuve en España, ¿verdad? Parece que es muy perverso, y las realidades son tan diferentes. Y bueno, yo también que en términos comunicacionales a veces liaba un poco el discurso, ¿no? Estamos en el horno, no sé si se acuerdan de esa frase que me salió del alma, pero realmente estamos en el pico histórico de muertos, fueron prácticamente un mes y pico que tuvimos como el país con más muertos, ¿verdad? Luego pasaron, casi todos los países tuvieron ese honor, digamos, ¿verdad? Pero estar ahí fue muy duro, ¿no? Y bueno, allí entramos a la última fase, la, la, la cuarta y la actual, digamos, que diríamos, estamos un poco en una luna de miel, un poco rara. La variante Delta es en el 100% de los casos hoy en Paraguay y prácticamente no hay un ascenso. Esto podría explicarse un poco por la saturación de los casos en esa gran ola de mayo, junio y julio. ¿Sí? Imagínense, nosotros hicimos un estudio de cero prevalencia en marzo, más o menos aquí, un estudio de cero prevalencia. ¿Qué significa eso? Visitamos alrededor de 1000 familias del área metropolitana de Asunción. Un estudio bastante interesante con ponderaciones según áreas poblacionales, por la densidad poblacional, y visitamos las casas, sorteábamos las manzanas en esos barrios y hasta que nos abrieran la puerta, ¿no? Dábamos la vuelta en sentido horario, las casas por casa, las casas que nos dejaban, hacíamos una encuesta y le hacíamos el test de cero prevalencia, una gotita de sangre y ver si tenían anticuerpos de coronavirus. En ese momento, en marzo, un 25% de la población había, por lo menos en la área metropolitana, había pasado coronavirus. De esos, la mitad te habían dicho, te decían, sí, yo recuerdo haber tenido síntomas, y de eso la mitad se hizo algún test, la otra mitad se tuvo síntomas y se quedó, y la otra mitad te decían, no, yo no tuve nada, no, yo no tuve ni un síntoma. O sea, como el tamaño de la epidemia obviamente es 4 o 5 veces más de lo que nosotros vemos, ¿no? De hecho, si calculamos la cantidad de muertos, es una regla de tres simple, ¿verdad? Si la letalidad real del virus es del 0,5%, entre el 0,8 y 0,5%, bueno, 0,5 equivale a 16.000 muertos que tenemos. ¿Eh? ¿Y 100% a cuánto? Y te sale alrededor de casi 3 millones o algo así, ¿no? 2.700.000, 3 millones y pico de personas que tuvieron coronavirus, ¿no? Ya tienen una calculadora, lo pueden hacer. Bueno, el modelo híbrido de inicio de clases también fue un gran debate, no solamente en Paraguay, en el mundo. ¿Verdad? Nadie tiene la certeza de esto. Eh, no, mi abuelo, tranquilo. Y estamos en un escenario perverso que no son las vacunas, ¿no? Estuvimos tirando vacunas hace un par de semanas, estamos con la tercera dosis. La comunicación hoy está enfocada a la vacunación, prácticamente los casos ya no nos interesan más cuántos se mueren, porque por suerte son pocos, de cuántos casos tenemos tampoco, nos interesa si la cobertura de vacunación está subiendo o no, ¿verdad? Y bueno, yo creo que ese es el gran desafío, el casa por casa. Hoy tenemos que entrar en la etapa del casa por casa. Yo recuerdo que hace unos meses el sector privado nos ofrecía premios, algunos de ellos muy interesantes, y decidimos postergarlo. Dijimos, no, ahora, en julio, agosto, recuerdo, ahora no es el momento de premio. Ahora viene la gente que se quiere vacunar. Guardemos los premios para, y es más o menos esta etapa que vi que también activaron los premios, ¿no? Cuando la gente llegue el momento de que nos sobren las vacunas y la gente no se quiere vacunar, saquemos los premios allí, ¿no? Y son estos tiempos que hay que ir, ¿no? Sacando poco a poco, ¿no? No hay que copiar inmediatamente todo lo que hace el norte, aprender de ellos, ¿verdad? Pero saber que los tiempos son diferentes. En su momento nos sirvió ver cómo el norte caía de COVID para cerrarnos antes, pero en su momento también el norte se abrió más temprano y nosotros queríamos abrirnos también como el norte, pero no, epidemiológicamente nosotros teníamos todavía mucho por delante y a veces nos juegan contra, a veces nos juegan a favor y hay que tener esa lectura cronológica estacional, ¿verdad? Entre el norte y el sur, ¿verdad? Y bueno, todavía siguen, yo creo, elegiría de todas las terapias había ahí por haber que existieron, las más perversas fueron la ozonoterapia rectal que se hizo en Paraguay. Había centros privados que hacían, hubo muertos por esto. No se mediatizó mucho eso, no sé por qué. Tampoco el Ministerio de Salud está como para
para jugarlos mediáticamente, pero sí se tomaron las medidas. Hay gente investigada, ya se han cerrado algunos centros. Eh, bueno, y obviamente ¿cómo le voy a decir? El tema antivacuna. Yo creo que el tema antivacuna en Paraguay no es tan grande como se cree. Son pocos. Lo más es que son pocos y los tengo contados porque iban a mi casa cuando yo estaba con megáfono y todo. Pero son pocos. Pero sí generan un daño muy, en términos, esta es la gente que duda. Y esta es la gente empieza a dudar por ellos. Muchos médicos de familia que trabajan en la comunidad me cuentan que ahora que están en la fase del casa por casa, que tienen la vacuna y pueden ir en el casa por casa, visitan a los abuelos, a gente que tenía que haberse vacunado hace tiempo, pero cuando van en el casa por casa y le preguntan, ¿por qué no te vacunaste? Y bueno, uno, porque no podía irse realmente, porque le cuesta ir en colectivo, no tiene transporte, no tiene una red familiar, social que pueda ayudarla, o porque ahí estaba dudando. Y con una simple discusión con el médico de la comunidad, ya le convence. Y bueno, sí, no, poneme ahora, sí. Gracias por venir. Yo creo que esto va a ser lento, pero esto es lo que va a aumentar las coberturas y la comunicación tiene que estar centrada un poco en esto para darle vuelta, ¿verdad? Y esto un poco que les dejo a ustedes que les puede interesar, ¿verdad? Meterse mucha publicación al respecto de los expertos, ¿verdad? Hay la opinión de los expertos está muy sesgada. Hoy cada vez hay más evidencia que estos expertos que hablan en los medios tienen demasiado sesgo y en muchos de ellos pasa por lo económico. Hay que, hay que generar una manera de trazar esto. En los Estados Unidos existe la manera de poder trazar cuánto las farmacéuticas invierten en vos, ¿verdad? En tu formación, enviarte a algún congreso, en cómo te vinculan, ¿verdad? Por más de que tú no recetes, no directamente hay sesgo, a veces inconsciente también, con las farmacéuticas. Y esto yo creo que hay que reglamentar un poco. No digo que hay que prohibir, pero hay que reglamentar, hay que poner reglas al juego de esto, porque si no, vamos a tener gente que habla y defiende intereses en los medios y hace muchísimo daño a la salud pública. ¿Verdad? Eh, bueno, voy a compartir la diapositiva. Bueno, y otro fenómeno que es muy paraguayo es gestionar más de 8 tipos de vacunas. ¿Verdad? Yo cuando cuento en diversos foros, me dicen, pero ¿cómo? O sea, pero son todas con temperatura diferente, e intervalos diferentes, ¿cómo hacen? Esto es un quilombo, y realmente, y bueno, sobrevivimos con eso. Imagínense, esta es, son los grupos de edades a la derecha, los mayores de 80, a la izquierda los menores, y cada uno qué tipo de vacuna recibió. Y en realidad estaba por Guillermo, cuándo venían las vacunas. Sí, Guillermo, sí, sí, Edu. ¿puedes dejar de compartir y compartir de vuelta? Porque no sé si se está viendo bien. A ver si pueden poner en el chat. ¿Están viendo el gráfico? ¿Quieres que deje de compartir? Sí, deja de compartir y volver a compartir, por favor. A ver, Sí, ahí Mirta dice tanto que no se ve. A ver. no sé dónde se quedaron ellos. Ahí. Ahora sí, Ahí, ahora se ve. perfecto. Bueno, lo que estaba mostrando acá un poco cómo las diversas edades se Se fue. hola, sí, Guillermo. sí, Se fue volví. tu ¿Me escuchan? pantalla. Sí, se te escucha Sí, bien. ahí, ahí Ahora sí. deberían estar Perfecto, viendo. perfecto. Bueno, entonces, fíjense, la conexión es inestable, me dice, pero bueno. Fíjense, cómo cada grupo de edad recibió vacuna y no tanto por la prescripción de que esa vacuna correspondía a esa edad, sino más bien por cómo iban llegando, ¿verdad? Como eso condicionó prácticamente nuestra campaña de vacunación. Bueno, la cobertura está por allí más o menos, más del 50% con una dosis, por lo menos cada grupo de edad tiene coberturas diferentes. Y bueno, cambió tanto el escenario de no tener oxígeno a que nos sobre, a cerrar. Se habilitó a para producir oxígeno y hoy prácticamente lo estamos cerrando. La apertura con Argentina que es más lenta para la gente que para los productos, ¿verdad? Y como comenté, lo de la pérdida de vacuna.
sí, el desperdicio de las vacunas que habían vencido. Bueno, esto ya les comenté. Lo que les dije, lo del Campeonato Mundial de las Pandemias, el tema de las proyecciones, todo lo discutimos mucho con Pastor, ¿verdad? Aprendimos hoy que las proyecciones son más certeras, las nuestras, que las que teníamos antes. Pero bueno, le pasó a los Estados Unidos. Fíjense, esto era lo reportado en Estados Unidos y lo que decía MIT, lo que decía Helmetrics, lo que decía Columbia, lo que decía el Imperial College, o sea, cada uno con sus modelos validados, ¿no? Los modelos son muy buenos, pero muy pocos son los que sirven, ¿verdad? Solo el tiempo va a decir cuál es el que sirvió y no, y ahí, bueno, hay que jugarse, eso también aprendimos a veces, y es muy paradójico, ¿no? Cuando más racionalidad queremos darle al problema, ¿no? Eso prácticamente no es que te trae más confianza o más tranquilidad, te trae más intranquilidad y más incertidumbre, ¿eh? Pero bueno, eso es lo más importante que hay que aprender a gestionar. Me quedo acá, tengo algunas diapositivas de soporte, pero me quedo acá, prefiero discutir con usted, Edu, y dejo de compartir. Perfecto. Sí, sí, perfecto, perfecto. Y tenemos todavía más de media hora de tiempo, así que podemos hablar y si se quiere compartir también tus diapositivas. ¿Ya hay alguna pregunta, Guille? Yo no sé si ya podemos empezar, ¿verdad? Oye, Bueno, la pregunta de Mirta. Mirta, adelante, ¿querés preguntar directamente o por acá? Mirta González. Dice Mirta, Guillermo, ¿cuál es tu sí. opinión sobre, perdón, cuál es tu opinión sobre la vacuna AstraZeneca que Estados Unidos no aplica a su población? Yo creo que es más una guerra comercial esto. AstraZeneca es una vacuna muy buena, muy buena. Tiene los efectos tromboembólicos no muy diferentes que el resto de las otras vacunas. Yo creo que la peor vacuna que existe en el mundo, ¿saben cuál es? No, yo creo, yo sé. La vacuna que todos los paraguayos se ponen cada año para irse a morir. Sin duda. La de la fiebre amarilla. Esa es la vacuna que tiene más efectos adversos, la que te puede generar, pero hambre, ¿verdad? Y eso el paraguayo no duda porque perdió, porque una en la vida nomás se tiene que poner. Pero como pierde su carnet, todos los años se va y se pone, ¿verdad? Porque, porque tiene que irse a Camboriú. Imagínense al nivel de discusión, estamos discutiendo algo que es una millonésima parte menos probable, ¿verdad? Pero bueno, a ver, respondiendo a la pregunta de Mirta. No, yo creo que AstraZeneca es una vacuna, una de las mejores vacunas por su precio, por su facilidad, por su capacidad de estar en temperaturas prácticamente no necesariamente muy frías, ¿verdad? Pfizer ahora también, ya al principio era menos 70 grados, hoy una vez que abrís puede aguantar unos 30 días a temperaturas ambiente, pero eso lo fuimos aprendiendo luego. eh, no es muy diferente el riesgo tromboembólico, ligeramente superior, pero no es para no comprarle. No les aprueba por temas comerciales, la geopolítica, ¿verdad? Porque tienen ellos su producción de su vacuna y no, realmente no le conviene comprar AstraZeneca, y menos Sputnik. Mm. Mirta, Hola, doctor Guillermo Sequera. Otra Tal, consultita. Mirta. Me gustaría saber tu opinión acerca de el tema este de ponerse refuerzo con otra plataforma, porque vemos que en Estados Unidos la gente puede elegir su vacuna y acá es más o menos que impuesto. Si recibiste Pfizer, tenés que tener el refuerzo de AstraZeneca, por ejemplo. ¿Cuál es Sí, su opinión? en Estados Unidos puedes elegir tu vacuna, pero las que ellos quieren. O sea, También. ¿entendés? O sea, es todo muy perverso, Mirta. Sí, sí, cada vez hay más evidencia de que cuando la vacuna es diferente, es mejor, ¿verdad? Es mejor. Si te pusiste la Sputnik, te conviene ponerte luego una otra plataforma, ¿sí? Una ARM, puede ser Moderna, puede ser Pfizer, ¿verdad? Si te pusiste, o al revés, ¿verdad? Eh, eso está condicionado más bien por el comercio, más que nada. O sea, terminamos la misma discusión. La evidencia que dice que cuando son de plataformas diferentes, es mejor. ¿Sí? ¿Te quieres poner la misma? No hay problema. Ok. No sé si respondí tu Gracias. pregunta.
Gracias, doctor. Y todo un tema, eso, fíjate, no solamente plataformas diferentes, inclusive vacunas que pueden ser en la misma plataforma, pero otra vacuna. Y esa hipótesis ya lo manejaban los rusos allá por noviembre, o bueno, con su diseño de su vacuna. Yo me acuerdo cuando agosto, septiembre empezamos a discutir con la gente de Sputnik y empezamos las negociaciones por fuera de COVAX, que nunca salieron, pero que empezamos a discutir. Nosotros no entendíamos por qué Sputnik tenía dos componentes diferentes. Y nos decíamos ya, y después pasó, ¿verdad? Van a tener dos componentes diferentes y no van a poder producirlo. Van a producir uno, después van a tener que parar la fábrica para producir el otro y le va a faltar el primero y van a entrar en ese juego. Y es lo que pasó. Y decíamos, pero qué boludo, ¿por qué no? Y no diseñaron de una misma vacuna. Ellos tenían ya la hipótesis, y desde el punto de vista teórico también, de que al sistema inmunitario hay que entrarle por diferentes puntos para una inmunización más integral. ¿Sí? Entonces, ahí cobró sentido, ya en mayo, junio de este año, cobró sentido la hipótesis de los rusos. Mira, si tenías componentes diferentes, el booster o segunda dosis es mejor. Pero bueno, eh, con los rusos siempre es difícil hablar. No se sabe vender realmente. Realmente, yo creo que es una cuestión de marketing, o es como dije al principio, una cuestión cosmológica, tienen otros códigos y se manejan de otra manera, ¿verdad? Las vacunas inactivadas, para hablar también de otro diseño, las vacunas chinas en general, o Covaxin, la vacuna india, son vacunas de un diseño que son de muestran una caída muy importante de anticuerpos de manera muy temprana, pero son vacunas más completas porque te introducen prácticamente todo el virus. No solamente los antígenos de la proteína Spike, que si muta eso ya estás medio jodido. Te meten todo el virus, entonces tu inmunidad genera no solamente para la proteína Spike, genera un poco para todo, ¿no? Entonces es un poco más integral y en términos teóricos las nuevas variantes no deberían cambiar mucho la respuesta de la vacuna. Entonces, cada vacuna tiene su ventaja, ¿verdad? Y obviamente el norte hegemónico, ¿verdad? Occidental, no te va a hablar de la vacuna rusa, no te va a hablar de la vacuna china, ni siquiera por maldad ni nada, sino porque no está en su mercado, ¿verdad? Guillermo, hay muchas preguntas y tenemos suficiente tiempo. Yo me quería centrar en esto que decías Sí. al inicio, pero también ahora, sobre la diferencia de cosmovisión que podían tener, por ejemplo, los rusos, los chinos. Pero en general en la ciencia tenemos un lenguaje, ¿verdad? Que se puede descifrar, ¿verdad? Con los artículos científicos. También fue dificultoso para Paraguay, digo, desde el Ministerio de Salud, eh, acceder a estos trabajos científicos o era muy relativamente fácil, porque bien decías que en tu departamento, en tu dirección, por ejemplo, sí tenían estos artículos científicos y que al ministro de Salud de ese entonces sí se le podía comunicar bien, pero de repente eran las sociedades científicas médicas las que querían volver a discutir algo que para la comunidad científica internacional ya está más o menos superado. ¿Cómo fue el caso del Ministerio de Salud en este sentido? Por ejemplo, con artículos científicos de China o de Rusia, se podía acceder fácilmente y no solamente eso, sino que lo que más te costó personalmente fue convencerla a estas sociedades científicas locales que la discusión científica en algunos términos ya estaba terminada. Bueno, es súper amplia la pregunta. Sí, fue en la vorágine del inicio, sí, traducíamos artículos del chino, ¿eh? O sea, ¿qué están diciendo los chinos? O sea, llegamos a hacer eso, ¿verdad? Después yo creo que eso se perfeccionó también y te estoy hablando de febrero, marzo, abril del 2020. Después como que los chinos también o las plataformas empezaron a interactuar de manera ya, por lo menos todo en inglés o no había mucho retraso entre lo que decía China y las novedades que podíamos tener. Además, la pandemia se mudó a Occidente, no ocurría solamente en China, ¿no? Entonces, ahí dejamos un poco de seguir qué decían los chinos. Em, sí, con respecto a la vacuna, fue otra vez revisar artículos chinos. Con Rusia teníamos el inconveniente de que ellos se movían mucho, y lo hace también Occidente, ¿eh? Se movían mucho ni siquiera con preprint, se movían con gacetillas de gobierno, ¿sí? Con Twitter, ¿entendés? De gobierno, pues ni siquiera era un científico, un experto, así que decía de manera personal, ¿no? Y eso era difícil. Estados Unidos no hacía eso como gobierno, pero sí sus empresas.
¿verdad? Pfizer sí hacía, sacaba una gacetilla también, ¿verdad? Y todavía no publicaba, pero te publicaba a la semana. En cambio, Rusia publicó, imagínate, sacó su vacuna, que la Sputnik es una vacuna muy buena. Saca la publicación finales de febrero, y nosotros queríamos comprar algo real, ¿verdad? Algo convincente, pero tráeme papeles, no, confía en lo que te digo. Y veíamos como Argentina se compró 9 millones de vacunas ya de las rusas, pero un poco a ciegas, un poco confiando, ¿verdad? Y bueno, fue, fue también esa inexperiencia de trabajar con los rusos, de, de por ahí no tener niveles de conversaciones. Yo creo que los rusos con la gestión de Sudamérica geopolitizaban todo, ¿verdad? Cuando vos hablabas de la vacuna, no solamente era la compra y cuántos millones de dólares costaba, ¿verdad? Era otras cosas que había que hacer, que el Ministerio de Salud no estaba en esa mesa de negociación. Que aquí a Paraguay, yo recuerdo en julio, agosto de 2020, nosotros nos reunimos con AstraZeneca y le pedimos, AstraZeneca y Pfizer, y le pedimos para que vengan a hacer site de desarrollo de vacunas a Paraguay, porque ya sabíamos o predecíamos de que si no éramos parte del ensayo, no íbamos a quedar coleros en la recepción de vacunas. Como no teníamos empresas productoras de vacunas, tenemos que traer por lo menos que vengan y experimenten por nosotros. Mazzolini me decía, bueno, se queda, van a decir que se queda, no quiere usar de cobayos y bueno, que digan, ¿verdad? Pero que vengan a hacer, que vengan a experimentar acá, porque en todos lados estaban, en Chile, en Brasil, en Argentina, en todos lugares estaban desarrollando la vacuna. Que vengan y en 1000 paraguayos prueben, ¿no? No van a satanizar, pero que pueden, eso va a ser la puerta a recibir vacuna. ¿Saben qué nos dijeron? Las dos empresas nos dijeron, tienen pocos casos. O sea, la desgracia, lo bien que nos iba, epidemiológicamente nos jodía para poder desarrollar vacuna, ¿verdad? Bueno, eso nos dejó fuera un poco de la negociación, digamos, ¿verdad? Y después, cuando no desarrollas, no tenés fábrica de vacuna, no hiciste desarrollo de vacuna, tus investigadores no estuvieron involucrados, tenés que salir con plata. Y cuando las farmacéuticas ya vendieron todo, no es más plata lo que quieren. Entonces ahí negocian los gobiernos, y los gobiernos negocian otras cosas. Hasta ahí llega lo que yo te puedo contar, porque realmente no sé qué otras cosas se negociaban, ¿verdad? Pero a ese nivel se negociaba, ¿verdad? Por eso tenía que estar Cancillería, por eso tenía que estar el presidente, ¿verdad? Eh, la verdad que fue todo muy perverso, de una clase de diplomacia en vacuna. Esto se da en salud pública hoy, y lo que pasó es del libro, ¿verdad? Bueno, me preguntaba sobre la sociedad científica, la discusión con la sociedad científica. Siempre fue muy fructífera, Edu. Siempre fue muy candente. No llegamos a los socos, ¿verdad? Pero con mucha pasión y con la evidencia en la mano, ¿verdad? Pero a mí me parecía que en algunas veces, no siempre, la discusión era muy forzada a una línea, muy cegada por interés. Cuando querían ponerse a leer artículos y hacer una revisión, por ejemplo, de 5 artículos, y yo le traía, pero la revisión ya lo hicieron fulano, mengano, nosotros no vamos a hacer una revisión mejor que ellos, ¿verdad? O sea, si quieren hacer, ¿verdad? Pero no tenemos tiempo para perder. Y la revisión dice esto, apliquemos eso, o sea, no hay tiempo que perder. Paraguay, que no tiene ni experiencia en hacer revisiones sistemáticas, vamos nosotros a discutir que el NICE o el NIH ya definió cuál es el protocolo. Pero bueno, estoy contando casos muy puntuales, ¿verdad? El caso de Remdesivir fue uno de ellos, y me tocó discutirlo un poco con algún experto en la materia, ¿verdad? De manera un poco tensa, pero defendiendo siempre desde la evidencia y no tanto desde el fanatismo, ¿verdad? Y siempre se ve como el Ministerio de Salud como que no quiere guardar la plata, ¿verdad? Y es cierto, no hay ni mucha plata, ¿verdad? Pero hay que saber usar esa plata. Y bueno, yo creo que es el momento, y eso yo le pedí al CONACYT, creo que algo se hizo, no maduró mucho, porque va a ser lento. Necesitamos en el Ministerio de Salud un área de evaluación de tecnología sanitaria. ¿Qué es eso? Cuando se introduce una nueva droga, por ejemplo, el caso Anita era, no era Anita era trasplante. Esta droga costaba 2 millones, no sé cuántos millones de dólares, que le cuestionaron mucho más Soleni. Bueno, estas drogas no es una cuestión ética nomás, discutió un comité ético. No es una cuestión ética nomás. Hay que revisar desde el punto de vista ético, obviamente, de la equidad, pero también desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Bueno, y
Y la gente que esté sentada ahí tiene que tener una capacidad de lectura de artículos, una cabeza de leer el nivel de evidencia, ¿verdad? Porque mucha gente te puede leer todo un artículo, pero no capta que el nivel de evidencia es muy malo o muy pobre, ¿verdad? Como yo creo que pasa con los ivermectinos, ¿verdad? Hay muchas drogas que necesitas captar, necesitas entender bien metodología de la investigación. Entonces, necesitamos metodólogos que apoyen ese equipo de investigación, que no necesariamente tiene que ser un médico. Ahí la profesión del farmacéutico es muy importante, pero un farmacéutico formado en metodología de la investigación. Yo creo que el Ministerio de Salud necesita un equipo de esto y tiene que ser investigadores, ¿verdad? Y es difícil que vayan investigadores al Ministerio de Salud, porque pagan mal. Entonces ahí CONACYT debería ayudar, ¿verdad? Involucrar un poco, a partir de ahí salen revisiones, a partir de ahí también pueden salir publicaciones, o sea, ahí puede haber yo creo, un feedback también académico, ¿verdad? Pero también va a ser útil para el Ministerio de Salud y para que las medidas que tome el Ministerio de Salud sean solventes, ¿verdad? Y tengan el respaldo de académicos, ¿verdad? Y bueno, y no tanto de otros intereses. Bueno, Guille, hay muchas otras preguntas. Con respecto al tema, Nadia Sosa pregunta, Guillermo, ¿cómo finalmente quedó el consenso científico del Remdesivir con las sociedades médicas? Ahí nadie me va a tirar la lengua de atrás. Sabe bien ella mi posición para decidir. Y eh, nada, que hay que tener decidir entre el Ministerio de Salud, sí, hay que tener. Pero el protocolo de quiénes hay que usar, y bueno, hay una ventana de tiempo, los casos que pueden utilizarse, qué perfil tienen, qué día de inicio del de síntomas, y solamente en esos casos. No es de uso ambulatorio. Hay muchísima gente que pagó un dineral y se iba al hospital, recibían el decidir y luego se iba a su casa. Se naturalizó eso. Y bueno, para mí, como Ministerio de Salud, la verdad que es la pérdida total, que de hecho es muy normal en salud, con un montón de otros tratamientos, la pérdida total del control, ¿no? Y los médicos hacen un poco lo que quieren. Y esa dificultad un poco de sancionar, de controlar, es muy difícil, ¿verdad? Falta un colegio de médicos, ¿verdad? Eh, los médicos, hay de todo, ¿verdad? Como todas las profesiones. Bueno, María Belén tiene dos preguntas, Guillermo. Dice, hace unos días la Organización Mundial de la Salud anunció que la inmunidad propiciada por las diferentes vacunas es de 6 meses. ¿Cómo quedaría ante esto la situación de Paraguay? Esa es la primera pregunta. Y la segunda dice, ¿cuál se puede decir que es la explicación del desperdicio de las vacunas no aplicadas en nuestro país? Bueno, pero la primera es sobre qué comentario tengo a los 6 meses de la duración de Sí, la inmunidad. de la inmunidad. Bueno, hay que ver, ¿eh? Hay que ver. Sí, 6 meses se nota un decaimiento importante de los anticuerpos, pero entendamos siempre la inmunidad como algo mucho más allá de los anticuerpos. Los anticuerpos son de lo más burdo y lo menos complejo, por eso lo entendemos también, de la inmunidad. Lo más complejo es eso que no sabemos, la inmunidad, la memoria, las células, los linfocitos T, eso queda. La respuesta nunca va a ser como un caso naif. La respuesta de una persona que estuvo vacunada, que estuvo con 2 dosis y con 3, nunca va a ser como un caso naif. Yo creo que esto va a ser una vacuna anual, y no nos vamos a estar preguntando, ¿te pusiste tu cuarta dosis, tu quinta dosis? Es como influenza, ¿no? Yo no me puse mi 15ª dosis de influenza, no, me puse la vacuna de influenza del año. Y es probablemente eso, ¿verdad? Tiene que cambiar su discurso, ¿verdad? O sea, su manera de llamarla, cuarta, quinta, sexta dosis, ¿verdad? Sino llamarla probablemente la vacuna anual. Yo creo que esto va como dijo de manera jocosa hace un par de semanas, creo que el ministro de Salud de Alemania, para diciembre todos vamos a terminar o contagiados o vacunados o muertos, ¿verdad? Parece algo así tonto, ¿verdad? Pero es real. Lo que está diciendo es que probablemente no va a haber más gente naif al virus. No va a haber gente que no pasó nada. Y eso está muy bien para las siguientes olas. Porque la memoria, la inmunidad tiene ya una capacidad para responder mejor las siguientes veces. Bueno, esa era la primera parte. Y la segunda parte que era, La segunda pregunta de María Belén era sobre cuál es la explicación sobre el desperdicio de las vacunas en Paraguay. ah, y por un lado que vienen con poco tiempo, una ventana de tiempo muy corta,
¿verdad? Es muy perverso a nivel global ser un país periférico, de la periferia, ¿verdad? No digo que nos dan la basura a los restos, pero a veces casi, y a veces no podemos protestar porque nos quedamos afuera. Es así de perverso, ¿verdad? Eh, y bueno, tenemos que aprender a gestionar eso. Obviamente las tasas de vacunación no son las que esperábamos. Un ritmo espectacular ya por junio, julio, que luego se fue apagando y bueno, eh, no sé, no sé. Todos los países están perdiendo vacunas, ¿eh? Y lo que pueden, Argentina está donando. Ayer vi que donó 500.000 no sé, a Filipinas, por ejemplo, ¿verdad? Guillermo, en este sentido puntualmente nomás, pero Paraguay sigue siendo uno de los países que menos índice de vacunación tiene en el continente americano. Y decías que el movimiento antivacunas no es tan grande. Entonces, ¿a qué se debería este factor de que no nos vacunamos masivamente como pretendemos? Uno es la desidia. Eh, Creo que, pero ahí el efecto de los antivacunas tiene su peso, ¿no? Porque te hace dudar. No, no están convencidos, pero bueno, hay un ruidito ahí que le hace. Y hace, bueno, la decía, estoy como transfiriendo la responsabilidad. O sea, somos el país más rural de Sudamérica, Edu. Creo que somos más rurales que Bolivia hoy igual, ¿verdad? Y ahí nomás estamos. Y la ruralidad define muchísimo tu cobertura de vacunación. Entonces, yo creo que la ruralidad en términos parece un número objetivo muy grande, pero el poco acceso al transporte público, eh, es difícil realmente ir a un centro de vacunación. La vacuna tiene que llegar a las comunidades. Bueno, vamos a darle la palabra ahora a Hugo, desde Ciudad del Este. ¿Está por ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Saludos, Oiga, Hugo, Guille, ¿cómo te va? Bienvenido a Paraguay ¿cómo andamos? nuevamente. Bien, todo bien, gusto Gracias, tenerte gracias. nuevamente en nuestras tierras. Con Guille realmente trabajamos muchísimo. Nosotros, cuando él venía a Ciudad del Este, le sacábamos de su oficina y le llevábamos al campo, al terreno. Recuerdo esos primeros momentos cuando nos fuimos, por ejemplo, en el cierre del puente de la Amistad, donde teníamos un montón de connacionales trancados ahí en el sol, en la lluvia. Nos fuimos a visitarle con Guille. En esa época ni siquiera tapabocas se utilizaba y Guillermo con la otra Belén se acercaban a 1 metro y nos preocupaba muchísimo. Son esas anécdotas que quedan en la memoria. Y bueno, felicitarte, Guille, por todo el excelente trabajo que hiciste y estás haciendo en el Ministerio de Salud, ahora por la culminación de tu doctorado. Ojalá que pronto tengamos ya la tesis publicada. Y te quiero preguntar concretamente cómo estás viendo esta cuarta ola que llegó a Europa, Alemania, Austria, que está golpeando fuerte. ¿Y cómo ves el inicio de esta tercera ola que, como dijiste bien, aquí en Alto Paraná tuvimos 2 olas bien marcadas con un descenso entre ellas y nuevamente ahora una tercera ola nuevamente marcada similar a las anteriores? ¿Cómo estás viendo este momento post pandemia que será con COVID en el resto del mundo y aquí en Paraguay? Bueno, Hugo, gracias, gracias por tu mensaje. Sí, hay un aumento en prácticamente en toda Europa, principalmente en Europa del Este y ahora ya está llegando a Europa Occidental. Y es una epidemia de no vacunados. O sea, los casos vacunados sí tienen también COVID, pero son los no vacunados los que gran parte se interna y gran parte mueren. Y es lo que vamos a ver nosotros con cobertura muy baja. Vamos a tener una ola también probablemente grande. Em, y se está discutiendo mucho en Europa el modelo, y Suecia, que siempre fue bastante abierta en ese sentido, el modelo sueco de solamente testar al caso grave o cuando vos tenés síntomas. Ya no testar más al contacto. Y esto es un debate en la epidemiología hoy, porque tenemos una cantidad de casos que estamos viendo que tiene un tamaño gigantesco y que, bueno, podemos mandar a cuarentena a toda esa gente, eh, pero que probablemente esa gente, si ya está vacunada, no le va a hacer nada. Y si su entorno está vacunado, prácticamente no le va a pasar nada. ¿Sí? A no ser que sea una persona adulta mayor, que tenga diabetes, que tenga un cáncer. En esto sí, quizás hay que dar un paso más. Pero se está discutiendo mucho esto de, de testear y testear de manera masiva. Estamos viendo un fenómeno que, que es inmenso y que ya no aporta mucho al conocimiento.
sino que pone muchas más trabas para un montón de otras cosas de la vida. Entonces, hoy, la epidemia, nosotros podemos decir, la epidemia está creciendo en los países no vacunados de África, por ejemplo, que es un discurso muy repetitivo, ¿no? Mientras el norte pone su tercera, cuarta dosis, el sur todavía no tiene ni una vacuna, ¿verdad? Cierto, cierto, eso tenemos que arreglar. Pero el coronavirus no solamente está creciendo y mutando en las poblaciones no vacunadas, el coronavirus está creciendo en casi todos los otros seres vivos. O sea, superemos la visión como especie humana y veamos lo que está ocurriendo con el virus. El virus está hoy en las fosas nasales de todos los seres vivos. Hay unas cohortes muy buenas hechas en zoológicos de Estados Unidos y de Canadá, donde mostraban cómo los diferentes animales, los felinos, el tigre, después los monos, todos empezaron a tener coronavirus. Principalmente los felinos vieron que les suele caer muy grave. Hoy todos los animales de todos estos zoológicos tienen coronavirus, viven con el coronavirus ahí, o tienen anticuerpos de haber generado coronavirus. Es más, en Canadá hicieron un estudio muy interesante con venados y estuvieron revisando, tomando muestras y viendo de que un montón de venados hoy, casi todos ya pasaron el coronavirus. O sea, el coronavirus está creciendo y está mutando también en esos otros seres vivos, que obviamente no están vacunados. O sea, esto es una bola de nieve, o tiene una dimensión que nosotros todavía no estamos dimensionando, ¿verdad? La redundancia, ¿verdad? Es cierto, todo lo que ocurre en los países no vacunados es algo que tenemos que estar pendientes y tenemos que aumentar la vacunación, pero el virus está creciendo y está mutando también en otras especies, ¿verdad? Y bueno, esto pongo ahí un poco, yo creo que todo lo manejan mejor los biólogos y es muy interesante cómo ellos pueden explicar estos fenómenos, ¿verdad? Guillermo, antes de seguir, Mirta, Sí. también quería volver a hacer otra pregunta. ¿Cuál es tu visión con respecto a las medidas sanitarias que tomó el Paraguay, ya fuera del Ministerio de Salud, haciendo una evaluación mucho más fría y crítica de tu parte como investigador? Eh, ¿Cómo ves hoy, a meses de haber salido ya del ministerio, pero haber tomado estas medidas, en el 2020 sobre todo, ¿verdad? Con respecto a Paraguay y específicamente la cuarentena, ¿verdad? Que no teníamos, como bien nos decías, en esa época, Paraguay seguía los debates científicos, los debates académicos actuales de ese momento, contemporáneos. ¿Y cuál es tu evaluación ya unos meses después de que Paraguay tomó todas estas medidas y que sí fue felicitado por varios países al inicio, digamos los primeros meses del 2020? No, yo creo que, a ver, con el conocimiento que teníamos allí, fueron oportunas, ¿verdad? Lastimosamente, soy viejo de ahí parte de esto, ¿verdad? No es justo lo que estoy diciendo. O no soy imparcial, digamos, ¿verdad? Pero sí, tratando de ser lo más imparcial posible, sí. La cuarentena que se aplicó estuvo bien, fue útil. O sea, se lo ve en la curva, ¿no? Tenemos una curva atrasada, aplanada, esa primera curva. Em, no iba a ser lo mismo si teníamos ahí ese pico como tuvo el resto de los países. Con esa primera diapositiva que les muestro, todos hacen un pico allí. Perú es perverso el pico que hacen. Y luego vuelven a hacer todo otra vez con la variante gamma. Nosotros tenemos esa curva con la variante gamma. Entonces, hacer dos veces eso es imposible. Ni Inglaterra se animaría a hacer, aunque son estados que tienen una espalda mucho más poderosa. Yo creo que justamente, dentro de todo también nosotros hicimos, no fue solamente cerramos todo, algunas otras cosas se hicieron, ¿verdad? Desde el gobierno, diversas ayudas sociales que más o menos dieron ahí un soporte para aguantar algo, para que nos explote socialmente todos los 2 meses. Pero 2 veces hacer eso es imposible para un país como nosotros, ¿verdad? Creo que eso sí fue oportuno. En la cuarentena inteligente, hay muchas cosas que hicimos a ciegas, algunas con razón, otras sin razón. Sí me hubiese encantado, por ejemplo, ver mayor inversión en educación, tanto en el sector público, y me duele que ni siquiera el privado lo hizo, en sistemas de ventilación, por ejemplo, para las aulas, o
los lugares donde se hacen conciertos, o qué sé yo, en los teatros, tener un sistema de ventilación apropiado, ¿verdad? Esto es útil no solamente para COVID. O sea, nosotros convivíamos tan normalmente con brotes de paperas, con brotes de influenza, con brotes de virus sincicial respiratorio, tan normal, y ocurrían así, ocurrían en teatro, ocurrían en encuentros, ocurrían, ¿no? Hoy eso está muy por el piso, pero hoy entendemos mucho mejor la dinámica de esos otros virus porque estudiamos muchísimo el coronavirus. Y sabemos que con algunas medidas estructurales que hubiésemos puesto de manera más contundente del gobierno, por ahí podemos ver un futuro un poco más acomodado a la realidad. Estoy haciendo una queja que se lo hace un español o que se lo hace un francés también, ¿eh? Ellos también están quejándose de eso, ¿verdad? Que en la sala de cine nunca pusieron los intercambiadores de aire que querían, o qué sé yo, cosas por el estilo, ¿verdad? Em, Eso yo creo que es algo que podríamos hacer, todavía estamos a tiempo, ayudaría para el COVID, para un montón de otros problemas. Eh, que el cierre descoordinado de las fronteras de las ciudades espejo. Yo creo que eso es una gran deuda. Como Mercosur, no podemos nosotros estar cerrando una ciudad que está partida en dos, ¿verdad? Un lado hay farra y el otro lado están de cuarentena total, ¿verdad? O de un lado podemos tener 90% de cobertura de vacunación y el otro lado 30%. Ridículo, ¿eh? Ninguno de los dos se beneficia, ¿verdad? Entonces, entender ya que los territorios son sociales, no son políticos, ¿verdad? Y ahí eso, la salud hay que entenderla así, porque desde el punto de vista comercial entendemos muy bien, espectaculares como entendemos, pero desde el punto de vista sanitario tenemos que, no puede estar partido eso, ¿verdad? Yo creo que esas eh, son medidas, Ciudad del Este, ¿verdad? No puede desentenderse lo que pasa al otro lado del puente. Ridículo. ¿Verdad? Tiene que entender, tenemos que entendernos ya como una sociedad vinculada, ¿verdad? O sea, sé que tenemos en guerra con Brasil, pero aparte de eso, tenemos que tomar medidas conjuntas. ¿No? Eso me parece que fue difícil. Por un lado, porque Paraguay es Paraguay, ¿verdad? Un país pequeño, Brasil acostumbrado a moverse de otra manera y tenerla a Bolsonaro también ahí no es fácil, ¿verdad? Es más complejo de lo que podemos pensar, ¿verdad? Pero yo creo que son líneas que desde Mercosur se podían trabajar, ciudades espejo, desde el punto de vista sanitario. Imagínense las personas que viven con HIV allí, los casos de tuberculosis, el dengue, de un lado se fumiga, del otro lado no. No, o usan un insecticida de un lado, del otro lado usan otro que es resistente al otro lado. O sea, esas descoordinaciones pues no pueden haber, ¿verdad? Y bueno, no sé, puedo seguir una hora, Edu, pero... Mirta, adelante. Doctor, quisiera saber también sus proyecciones acerca de lo que se viene a Paraguay. Mirando todo lo que está pasando en Europa, qué es lo que va a pasar en Paraguay en números de fallecidos y la época, el mes que usted podría adelantar. No querés el número de la quiniela también, Maita. Siento esa tentación de preguntarle todo, porque como sabe tanto y hay pocas personas que pueden hacer las proyecciones epidemiológicas, entonces, por eso. No, difícil saber, Mita. O sea, nosotros, por ejemplo, con Delta, que ahora es 100%, nosotros no sabíamos lo que iba a pasar. Sí, las proyecciones nos mostraban un aplanamiento, pero el ingreso de una nueva variable que era más contagiosa, entre comillas, nosotros creíamos que iba a subir también. O sea, siempre hay que manejar todos los escenarios. El escenario era que subía, a partir de noviembre empezaba a subir, pero de manera mucho más rápida. No está subiendo tan rápido, ¿eh? Sube, pero no es como esperábamos. Delta, no sé qué fenómeno ocurre con Gamma, ¿verdad? Con la variante brasileña. La doctora Russomano tiene una hipótesis muy interesante, y no es solamente ella, un equipo de investigadores que son de la línea de que eh, eh, tienen similitudes mutagénicas y hacen que bueno, la respuesta inmunitaria, que si uno pasó Gamma, difícilmente Delta puede hacer daño. Y puede ser que tenga razón. Nosotros no podíamos casar. Yo me acuerdo que tuve una discusión con ella y le decía, Guillermo, tenés que decir esto. Yo no puedo decir eso, Graciela. Decí vos como investigadora. Pero en el cargo que yo tenía, yo no podía decir, no va a pasar nada porque Delta es... No, ahí desde el punto de vista comunicacional yo había cosas que no podía decir muy alegremente, ¿verdad? Sí tenía que poner los escenarios. Puede pasar esto,
dicen ciertos investigadores, puede pasar esto, dicen otros investigadores, puede pasar esto, ¿verdad? Entonces, por lo menos 2, 3 escenarios posibles. Ocurrió el más benigno, Delta no hizo nada. ¿Qué va a pasar con Omicron? ¿Qué va a venir? No sabemos tampoco, no sabemos. Pero ya toca en términos también de la epidemia. Imagínense, yo le dije, 25% de la población paraguaya, o por lo menos la área metropolitana de Asunción, que está el gran grosso, eh, ya pasó COVID, o sea, 1 de cada 4 ya tuvo COVID en marzo. Imagínense, fue la ola de mayo, junio. Más de la mitad tuvo COVID. O sea, 1 de cada 2 ya tuvo COVID. Entonces, esa inmunidad de 6, 8 meses del propio virus, más el 50% que se vacunó, nos va a dar un tiempito. ¿Verdad? Nos va a dar un tiempito. Puede ser que venga otra variante, que entre Omicron, que empiecen los casos y que los que caigan sean los no vacunados. A mí me preocupa la masa de no vacunados, que es importante. Espero, voy a ser perverso en esto, espero que esos no vacunados sean sobrevivientes de COVID, ¿verdad? O sea, que ya tengan la inmunidad de COVID. Entonces, de alguna manera, si vuelven a tener otra, no es tan, es como que estén vacunados más o menos, una dosis por lo menos, ¿verdad? Estoy hipotetizando, ¿verdad? Pero eso nos podría ayudar. De hecho, hay un preprint muy interesante que usó nuestros datos de cero prevalencia, donde muestra, los estudios de cero prevalencia intentan estimar cuánto es la gente que se enfermó en un territorio, ¿sí? Miden sangre los anticuerpos. Y en todo el primer mundo, mapea un poco todo el mundo, en todos los países desarrollados o con un estado de bienestar bien desarrollado, donde la gente se podía quedar en su casa y recibía 100 euros por semana, ¿verdad? Y podía quedarse a ver Netflix, ¿verdad? Sin problema, donde era fácil hacer cuarentena. En ellos, el 10 al 15% como mucho se enfermó. En los países pobres, ¿verdad? Y entramos nosotros ahí, 25, 30, 40, 50% se enfermó. O sea, nuestra incapacidad de no poder hacer cuarentena. ¿Qué pasa por lo cultural? Sí, pasa por lo cultural, pero pasa mucho más por no tener la posibilidad de quedarte en tu casa con una ayuda social o no tener que salir a buscar el pan de cada día. O que ese grupo de personas que buscan el pan de cada día en esos países es muy pequeño y en nuestro país es muy grande, ¿verdad? Y eso determina el ritmo de la epidemia. Entonces, nosotros cuando mostrábamos los resultados, eso nos decían, es muy grande, 25%, 40%. De hecho, en Manaus, en la primera ola, el 70% se enfermó, según estudios sobre prevalencia, y todos los estudios hicieron mal. No puede enfermar el 70%. Si en Nueva York se enfermó el 15%, murió tanto. En Madrid tanto y murió tanto y fue 10% nada más. Todo era el 10, 15%. No, el test que usaron es malo. El norte hegemónico, desde la ciencia también, nos critica a nosotros, ¿verdad? Que hacemos mal, que usamos malas muestras, hacemos todo mal, ¿verdad? No nos creen. Pero después, cuando se hizo una revisión general, dijeron, no, el tercer mundo se enfermó más, se contagió más, tenía menos herramientas para no contagiarse. ¿Sí? Y eso define mucho tu estructura de país como es. Pero bueno, me estoy divagando otra vez y... Bueno, vamos a ir cerrando ya, pero hay un par de preguntas más. A ver, Ariel, adelante si puedes. Bueno. Hola Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ariel? Todo bien. Mira, acá me parece que es muy importante siempre echar al tapete, digamos, de que mucho de lo que vos decís o la doctora Russomando es predicción o proyección y se basa en variables científicas, como para que uno pueda predecir, ¿verdad? La gente sin educación científica a veces habla de que es pura adivinanza. Entonces, en ese contexto yo quiero hacerte una pregunta, Guillermo, y tomando eso que dijiste hace rato acerca del contagio de animales y ese tipo de cuestiones, ¿cuál es el escenario, vos que estás en tantos foros, digamos, cuál es el escenario más oscuro para esta pandemia, Guillermo? Y el escenario más oscuro, Ariel, es el hollywoodense de una mutación súper contagiosa y súper letal, ¿verdad? A ver, el virus no es malo. El virus no quiere, no, tampoco hay muchos dicen, no, pero los virus van mutando y se hacen cada vez más buenos. Eso no lo hace conscientemente el virus. De hecho, el virus quiere vivir nada más. Eh, eh, no, de que se vaya a más letal para nosotros o menos letal, no, ni él lo puede controlar. Entonces es muy difícil, ¿verdad? Yo creo que
Martínez Scorsese, algo así, le puedes preguntar, hacer la pregunta, te va a hacer una película espectacular, ¿no? El escenario más oscuro de la pandemia. Pero es poco probable, a ver, de todo el abanico de posibilidades, las probabilidades son mutaciones. Las mutaciones son errores en su código genético y los errores le pueden terminar matando al virus. ¿Verdad? Pero Son errores, o sea, convengamos, como los errores, así como nuestros errores nos producen cáncer y nos morimos, ¿verdad? No es que nos producen X-Men. Acá tu pregunta es, ¿cuál va a ser la mutación que va a hacer que el coronavirus sea X-Men coronavirus, ¿verdad? Bueno, es más o menos la probabilidad de que mi mutación, en vez de ser un cáncer de pulmón, sea un cáncer sea X-Men, ¿verdad? pero convengamos algo, de que mientras le Sí, demos espacio de persistencia mayor al virus, también hay más posibilidad de mutación que sea, sí, la mayoría sí, deleteria, ¿verdad? Negativa. Pero mientras más espacio le sí, demos, hay más posibilidad de que ese pequeño exacto, porcentaje de oscuridad eh, sea, sí. digamos, de Y ese cuando, caso hollywoodesco que decís, ¿verdad? sí, y cuando más se vaya diversificando en las diversas especies, ¿verdad? O sea, que se vaya la Que creo, tortuga, que se que vaya creo que es, al que creo, tatubolita, ¿entendés? No sé. ujú, Y que después todo creo que empieza es en el Chaco, con un asadito de tatubolita, empieza la historia de otro así. coronavirus, ¿verdad? Creo que es lo de fondo del Omicron también, ¿verdad? Por donde se generaron las mutaciones. Bueno, Ah, sí, no vamos, sabía eso. vamos Sí. a la última pregunta. A ver, Nadia, pidió la palabra. Adelante, Nadia. Hola, 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 Te hola Nadia, escuchamos, sí, te te escuchamos. escuchamos. ¿qué tal? Justo estaba escribiendo, no me di cuenta de que pedí la mano también. No, quería pedirte, doctor Guillermo, si es que podrías hacer, si tuvieras que hacer un resumen, ¿verdad? De recomendaciones para, en este caso, periodistas, sobre cómo construir, o sea, cómo seleccionar las evidencias en un escenario así de infodemia, en donde hasta los especialistas se contradicen. O sea, eso para mí es lo más difícil para un periodista, ¿verdad? Me río nomás Sí, porque cuando empezamos el seminario, de repente o sea, tuvimos charlas con otros periodistas, ¿verdad? Y bueno, uno habla, según la recomendación así del periodista, te dice, no, yo voy con los especialistas, ¿verdad? Pero el especialista también se puede equivocar, entonces es más profundo de lo que parece, es más que entrevistarle sí. a un representante de una sociedad médica o lo que sea. Entonces, si tuvieras que hacer así como un resumen, ¿qué recomendarías? Pero si yo fuera periodista, ¿verdad? Y cómo buscaría la verdad, en este caso, con algo tan dinámico, que no se hace de manera voluntaria y perversa, ¿verdad? Está cambiando de opinión cada rato. Eh, Estar conectado a nadie. O sea, tenés que estar en los foros, es un trabajo súper activo, o sea, si te querés especializar en este tema, tenés que estar hiper conectado. Y después te das cuenta que vas a saber mucho más que los médicos que hablan en nuestros medios, ¿verdad? No, hay foros, yo creo que hay foros, yo creo que entre los periodistas también hay foros, ¿verdad? Eh, Obviamente, no puedes alejarte mucho de lo que dicen los grandes centros de investigación. ¿Eh? Sí, seguir lo que para nosotros de epidemiología, lo que dice el CDC, ¿verdad? Obviamente. Lo que dice el Euro CDC, que está en Estocolmo. Todo un tema en Europa fue todo un debate, la gestión de la pandemia. Ustedes saben que Suecia gestionó de una manera muy particular la pandemia. Eh, y, y ahí está el Centro de Control de Enfermedades de Epidemiología, digamos, de Europa. Eh, Y bueno, ese, por ejemplo es un Twitter y una cuenta y que se sigue un poco en Paraguay, ¿verdad? El Euro sí, sí. Eh, y bueno, y a partir de ahí vas a ver quiénes son. eh, te vas a meter en las redes de quiénes son los que tienen, digamos, la primicia o, o dicen cuestiones interesantes y fidedignas, digamos, que te puedes fiar de lo que está diciendo. Pero pero poco nada más de lo que voy a saber como periodista, nadie. O sea, esto es súper dinámico, nos supera a todos estar al día y es saber escoger las fuentes y no casarte con ninguna nunca, obviamente.
Guillermo, para terminar, y algo corto, a pesar de que es muy profundo, ¿verdad? Si hay una lección, una sola que te dejó esta pandemia, tanto como médico, como investigador, como ciudadano en general, ¿cuál sería esa lección? Y como paraguayo, te hablo ya no tanto como un humano así, como especie, ¿verdad? Te puedo decir un montón de cosas, pero como paraguayo, creo que tenemos que reformar el sistema de salud. Eso es urgente, eso es urgente, ¿verdad? Y entender que la reforma del sistema de salud no es solamente eh, eh, más camas y más médicos y más hospitales, ¿verdad? Es una reforma de un montón de otras cosas que superan lo de salud. Pero bueno, ahí me quedo. Eso sí es Perfecto. urgente. Muchísimas gracias por tu participación en este seminario. Dale, Eduardo, a la orden siempre, ¿eh? Saludos a todos.